soy Tamara Vidaurraza Garanguis y soy parte del colectivo feminista comunicacional Feministas Tramando, que tiene una página web que es lo que nos hace más conocidas de comunicación feminista. Para mí el feminismo es una ideología y un movimiento social que constata que hombres y mujeres somos diferentes, somos desiguales, que constata que las mujeres vivimos en subordinación y en una discriminación constante, producto de la cultura y la sociedad en la que vivimos, y que lo que quiere es transformar esa discriminación y esa subalternidad de las mujeres para que hombres y mujeres seamos iguales y tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Yo sé que en el fondo, si las mujeres hoy día podemos ir al colegio, si podemos llegar a la universidad, si podemos estar en los poderes políticos, si podemos usar pantalones, si podemos usar pastillas anticonceptivas, todo se lo debemos a las luchas del movimiento feminista. Entonces yo creo que reconocer eso es básico para entender que el feminismo solamente ha aportado a la humanidad y entender por qué cada día más hombres y mujeres jóvenes se dicen a sí mismos feministas. Yo creo que el feminismo, no solo el de Chile, sino que el latinoamericano, recoge cosas muy interesantes que quizás los feminismos blancos del primer mundo no habían visto. Tiene que ver con todo el tema de la colonialidad. Y eso significa entender que el feminismo está cruzado por las diferencias de razas y está cruzado también por las diferencias de clase. Entonces, es entender que no todas las mujeres somos iguales ni vivimos en el mismo lugar de subordinación por ser mujeres. No es lo mismo ser una mujer rica que ser una mujer pobre, no es lo mismo ser una mujer negra o india que ser una mujer blanca o mestiza. Y yo creo que ese es un gran aporte del feminismo latinoamericano que las feministas del primer mundo no habían visto antes y que es muy potente en Latinoamérica, y yo creo que es un aporte entender que las mujeres estamos cruzadas por otras desigualdades que no solo son las de género, que son por ejemplo las de clase, las de raza, las de orientación sexual. Y hay mucha ignorancia frente al feminismo, una ignorancia que no es inocente. Yo creo que se ha construido una idea de feminismo muy terrible, donde las feministas somos muy malas y odiamos a los hombres, odiamos a las guaguas, todas queremos convertirnos en un hombre, y yo creo que esa es una idea que se ha construido justo porque le tienen mucho miedo al feminismo. Cuando le tienen miedo a algo es porque ese algo es potencialmente poderoso. Y yo creo que el movimiento feminista y el pensamiento feminista es muy poderoso porque lo que busca hacer es transformar la sociedad para que tengamos más igualdad, tengamos más equidad y vivamos más felices y seamos más libres. Y eso es súper peligroso porque es un discurso muy encantador, es un discurso muy seductor, y creo que está ganando cada vez más adeptos y más adeptas entre los hombres y mujeres jóvenes. Entonces, ante ese miedo, surge este concepto de las feminazis, que en el fondo es comparar dos cosas que no tienen nada que ver, porque ninguna feminista ha matado a nadie, a ningún hombre, y de hecho ninguna feminista ni siquiera ha dicho que la mitad de la humanidad debe morir, que es lo que pensaban los nazis, que había cierta parte de la humanidad que no merecía vivir. Nosotras lo que creemos es que todos merecemos vivir en igualdad de condiciones y con la misma libertad y los mismos derechos. Yo no sé si toda la gente sabe bien qué es el feminismo, porque hay una construcción que habla del feminismo con mucho odio y con mucho temor. Creo que hay algunos que lo tienen muy claro, saben lo que es, y como tiene que ver con la libertad, entonces responden inventando términos para desdeñar una ideología que en el fondo lo que busca es la libertad y la revolución de las sexualidades, de los cuerpos y de las vidas de hombres y mujeres. Y creo que hay una gran mayoría que, desconociendo eso y sin darse a la tarea de conocer y de investigar, repite cosas sin saberlo. Entonces, claro, el feminismo es molesto, sí es molesto, porque cambia las cosas, cambia el status quo, cambia la sociedad, cambia el orden de las cosas. Y eso es molesto para todas las personas que se sienten cómodas con el orden que existe. Y hay hombres y mujeres que se sienten cómodos o creen que están cómodos con el orden que existe. Siempre es más fácil desde la ignorancia mantener las cosas como están antes que buscar transformarlas. Entonces yo lo que creo es que antes de hablar de feminazi, el llamado es a leer un poquito más, entender qué somos las feministas, qué hacemos las feministas, y al conocernos es súper fácil darnos cuenta que primero hay
tanta diversidad de feministas como mujeres existen y hombres existen, porque cada quien vive su feminismo de manera diferente. Y segundo, leyendo uno entiende que el feminismo solo ha sido un aporte para la sociedad. Yo creo que el feminismo tiene que ver con hartas cosas, desde cosas muy grandes como luchar por el derecho a que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo y su sexualidad, por ejemplo el derecho al aborto, hasta hablar de manera inclusiva y decir niñas y niños, pasando por cosas bien cotidianas como darle el asiento a las mujeres embarazadas porque uno solidariza con otra mujer que está en un momento más cansador de su vida y entiende que las mujeres tenemos que hacernos la vida un poco más fácil porque la vida es más difícil para nosotros. Yo creo que todo eso tiene que ver con vivirse el feminismo y también tener una sexualidad más libre, por ejemplo, pasarlo mejor en la cama o elegir con quién quiero estar y con quién no quiero estar, cuántos hijos quiero tener, si quiero tener hijos o no. Entonces el feminismo no tiene que ver solo con cosas políticas en el plano de lo público, sino que tiene que ver con lo que hacemos y decidimos para nuestras vidas en lo más cotidiano y en lo más pequeñito también. Yo tengo una hija que tiene 13 años. Cuando era chiquitita, una de las primeras cosas que hicimos, que decidimos con el papá, es que le íbamos a hablar de manera inclusiva. Y fue bien loco porque empezamos a hablar de las niñas y de los niños, y ella cuando después era más grande iba a pre-kinder, por ejemplo, y decían, los niños salgan de la sala, ella no salía porque no entendía. Entonces hemos tratado de criarla, primero que entienda que ella es valiosa, que es importante y que es tan valiosa como los niños que están al lado, no es ni más ni menos que ellos, y que por lo tanto tiene derechos. Y en esta época, que es una época de pubertad, enseñarle que tiene derecho, por ejemplo, a salir a la calle como quiera vestirse, y que nadie tiene derecho a tocarla por eso, o a decirle una grosería, o a molestarla, que aprenda a defenderse, que aprenda a poner sus ideas de manera relevante, que entienda que el amor es algo que tiene que ser disfrutado y que no tiene que ser sufriente, que es muy diferente a cómo se ve en las películas de princesa, que entienda que tiene derecho a disfrutar de su cuerpo y de su sexualidad y no por eso ser maltratada o ser sindicada de puta, por ejemplo, que es algo que empieza a pasar en la pubertad con las niñas, y que entienda que, por ejemplo, no es la mitad de una naranja, sino que nació como una fruta completita, y que si va a buscar un compañero o una compañera que la acompañe, va a ser porque quiere compartir la vida con alguien, pero no porque necesite a alguien más para ser feliz, porque ella es una niña y va a ser una mujer completa solo por haber nacido. Creo que en esas cosas yo le enseño todos los días qué es ser feminista. Ella todavía no se autosindica como feminista, porque está en una edad en la que quiere diferenciarse de su madre, pero yo creo que sus prácticas tienen que ver mucho con el feminismo, porque es una niña muy libre y muy empoderada.